Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. Con Copeuchi Inversiones alcancé la meta del pie para mi departamento. Y no soy experta en inversiones. Te presentamos Nuevo Copeuchi Inversiones, un sitio 100% digital para ayudarte a cumplir tus metas. Invierte en Copeuchi Inversiones desde 1,500 pesos, con bajos costos de administración que se acomodan a tu bolsillo. Es 100% digital, fácil de usar, te acompaña y tienes el completo control de tus fondos. Copeuchi.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Matricúlate para estudiar un posgrado en la Universidad Central. Obtén tu magíster en 1 año y medio de duración con certificaciones intermedias de 3 diplomados. Contamos con un cuerpo académico de excelencia e infraestructura de primer nivel. Puedes conocer nuestra oferta académica online en www.postgradosusen.cl. Postula. Inicio de clases en agosto. Postgrado SUSEN, para los que buscan avanzar. En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, pues ya estamos de regreso. Entonces, estamos con la diputada de Convergencia Social por la región metropolitana, Lorena Frías. Diputada, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Mirna. ¿Cómo les va? Diputada, tenemos mucho que conversar. Recién hablábamos con el senador Manuel José Osandón acerca de esta imposibilidad, ¿no es cierto?, de lograr un acuerdo en conjunto, una declaración conjunta, y leyendo ambas declaraciones no hay, desde mi punto de vista, yo creo que de la mayoría, no hay ninguna importante diferencia. Él decía que esta era una declaración light, era una declaración que le faltaban muchas cosas. Él decía que habría que haber tanto condenado la crisis política a la que condujo, o que condujo más bien el presidente Allende, como condenar el golpe. Bueno, el hecho es que no hay declaración conjunta. Yo quiero saber cómo ve usted este fracaso, no sé cómo llamarlo. Sí, yo lo llamo un fracaso también, pero no lo llamo un fracaso del gobierno, lo llamo un fracaso de la democracia, de todas estas décadas que supuestamente nos debían haber arrojado ciertas lecciones respecto del pasado. Porque la declaración, por ejemplo, de Chile Vamos está bien en términos de los compromisos a futuro, pero es como que hacia atrás no nos vamos a poner de acuerdo en nada. Y el punto es que habría ciertos elementos, y hoy día, 50 años, hay más información de la que hubo en su momento, décadas atrás, respecto, digamos, del golpe de Estado, respecto de la intervención, ¿no es cierto?, de Estados Unidos a partir de la CIA, etcétera. O sea, hay elementos como para que la derecha también asuma su participación en el proceso de descalabro que llevó, digamos, al quiebre democrático. Por lo tanto, es un fracaso la democracia. Creo que además está siempre teñido en este contexto por no plegarse a la iniciativa de nadie, sino que sacar la propia iniciativa, y en esa lógica, digamos, lo que se está haciendo es no poner al país por delante, sino que en el caso de Chile Vamos, que fueron los invitados a firmar, marcar, digamos, el terruño en vez de pensar en el país. Fíjese, diputada, que conversando ayer con el ex convencional y expresidente de Evópolis, Hernán Larraín Mate, él decía que adscribían a la declaración del gobierno compromiso de Santiago en forma y fondo, pero que la conmemoración del 11 de septiembre es una oportunidad perdida. Llegó tarde, se cometieron errores, no se lograron puntos de convergencia, se improvisó. O sea, el gobierno no lo hizo bien. ¿Hay alguna autocrítica de su parte respecto de cómo se ha hecho esto? Sí, yo creo que es cierto. Creo que los 50 años, digamos, por distintas razones, marcaban la necesidad, digamos, de, incluso en torno a los 3 conceptos del gobierno, de memoria, democracia, futuro, efectivamente hacer un trabajo más profundo de acuerdo político. Creo que en eso hubo quizás un retardo en lograr estos elementos, y además porque uno
espera que a 50 años esto no sea solo un compromiso de los actores políticos que fueron muy relevantes en el quiebre de la democracia, sino que uno espera también que esto sea un acto de Estado. Y la verdad es que no hemos visto eso, por ejemplo, pensando en declaraciones de los distintos poderes del Estado. Yo hubiera esperado eso a los 50 años. El Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, todos haciendo parte, porque todos, de alguna manera, también contribuyeron a ese descalabro que llevó al golpe de Estado. Ya, pero entonces ahí el gobierno y particularmente el presidente no ha tenido la capacidad, ¿no es cierto?, para haber articulado correctamente o haber logrado, ¿no es cierto?, alcanzar estos puntos de unidad para que se pudiera al menos conseguir una declaración como la que estamos hablando, o sea, la declaración del compromiso de Santiago y la de Chile Vamos, que no difiere en lo sustancial, es bastante escueta, es una declaración muy, digamos, sucinta, donde ni siquiera aborda, ni siquiera toma el tema del golpe de Estado, sino que más bien Así el compromiso con la democracia. Entonces, ¿cómo es posible que si se logra, digamos, una declaración que en el fondo ambas declaraciones coinciden, en definitiva no se haya podido alcanzar esa unidad, esa foto en conjunto, esa declaración firmada por ambos sectores, o por el gobierno y No, Chile Vamos? yo creo que no hay voluntad política desde Chile Vamos para hacer esa foto conjunta, y creo que efectivamente eso lo demuestra, como dices tú, una declaración donde uno pudiera decir que hay puntos de acuerdo respecto de la mirada de futuro. Pero aquí se están poniendo otras cuestiones por delante. O sea, hoy día la verdad es que en el caso de Chile Vamos lo que estamos viendo es la priorización, digamos, de los gallitos políticos, digamos, quién gana, quién pierde, quién acarrea más gente, digamos, a un lugar y todo a su terruño, y en ese sentido me parece que ha sido y va a ser negativo. Ahora, también, cuando uno hace la autocrítica desde el gobierno, y por cierto que la asumo, yo creo que también yo nunca esperé, y eso que soy parte de la generación, digamos, que luchó contra la dictadura, nunca esperé que estuviéramos en el momento que estamos respecto de lo que pensábamos eran consensos de la sociedad, respecto del golpe de Estado y respecto de las violaciones a los derechos humanos. No vamos a entrar o no vamos a lograr acuerdos respecto de la mirada positiva o negativa, que por cierto yo tengo una positiva respecto de la unidad popular, aún con sus errores, etcétera, pero obviamente aquí también hay que hacerse cargo y todos los medios. Anoche, por ejemplo, uno podía ver la desclasificación de los archivos en Estados Unidos, donde claramente se da cuenta, ¿no es cierto?, de la intervención de la CIA. Bueno, y eso tuvo contrapartes en Chile, y en ese sentido me parece que podríamos haber profundizado más. Creo que no hay profundidad, creo que no nos esperábamos. Yo nunca, por lo menos, me esperé que estuviéramos en este nivel de retroceso. Incluso ayer habían algunas declaraciones de algunos diputados republicanos hablando, digamos, tratando de exculpar al dictador Pinochet respecto de locuras que habrían hecho algunos militares. Entonces, realmente nadie se esperó eso, y sobre esa base es muy difícil, ¿no es cierto?, construir un acuerdo. En este marco, ¿cómo ve usted las declaraciones del excomandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, que ha no solo sacado un libro, sino que ha hecho varias declaraciones respecto de que las Fuerzas Armadas nunca debieron involucrarse en un golpe de Estado, y ayer puntualmente señalaba que el gran responsable de todo lo que había pasado era Augusto Pinochet? Bueno, primero decir que fue una sorpresa la entrevista que dio el excomandante Martínez. Me parece muy positiva, me parece que pone desde una mirada, digamos, de la familia militar, pone puntos importantes, la responsabilidad de los actores políticos, señaló en su momento, la responsabilidad de los mandos, y ahí, claro, yo tengo una diferencia en términos de que él señalaba que efectivamente Arellano Stark, y en el caso de Pinochet,
ellos eran los responsables. En la lógica, digamos, puede ser desde la lógica del mando, pero en materia de derechos humanos quienes ejecutan y quienes planifican tienen responsabilidad. Por lo tanto, aquí lo que sí hubo es, y él lo señala en términos de honor militar, yo lo señalo en términos de cobardía, es la cobardía de Pinochet de, en el fondo, entregar a los bajos mandos, digamos, como responsables de esto y el quedar impune, así como otros altos mandos quedaron impunes de las violaciones a los derechos humanos. Pero me parece un aporte, ojalá lo hubiera podido hacer cuando era comandante en jefe del ejército y no ahora que es excomandante del ejército. Diputada, se dio a conocer la agenda legislativa de los derechos humanos, ¿no es cierto?, presentada por el gobierno, entre las cuales se establece la necesidad de levantar el secreto Valech. Quiero preguntarle por qué es importante para usted levantar el secreto Valech, y le comento que María Luisa Sepúlveda, que fue vicepresidenta de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, señala que en los expedientes judiciales se puede encontrar más información que en las fichas Valech. ¿Cómo lo ve usted? A ver, yo creo que hay distintos elementos de por qué hacen necesario levantar el secreto Valech. El primero es que estamos en directa contravención con las obligaciones que hemos asumido como Estado frente a la prohibición de la tortura. La prohibición de la tortura es, como ningún otro estándar internacional, muy taxativo y obliga a los Estados a investigar y sancionar los actos de tortura. El problema es que, sobre todo la ley que regula, digamos, el secreto Valech 1, establece la prohibición de acceso de la judicatura, de los tribunales de justicia, a esos antecedentes. Quiere decir que los testimonios no son públicos, por cierto. Las personas pueden ir y denunciar, digamos, los actos de tortura cometidos durante la dictadura. Pero también es cierto que a 50 años esas personas, esos sobrevivientes, han dado vueltas, digamos, por toda la institucionalidad buscando verdad y justicia, y hoy día, una vez más, tendrían que relatar sus situaciones, evitar la revictimización, cumplir con el derecho internacional de los derechos humanos en materia de tortura, visibilizar quizás uno de los aspectos más horrendos junto con la desaparición forzada de lo que fue una tortura llevada a política, digamos, en el periodo de la dictadura. Me parece que con el levantamiento del secreto contribuye. Además, tiene cierta eficacia respecto del plan de búsqueda, porque pueden haber antecedentes. Uno tiene que presumir hoy día que toda persona detenida, desaparecida, pasó por un centro de tortura y por lo tanto pueden haber antecedentes allí que contribuyan a esclarecer la verdad y el destino de las personas detenidas, desaparecidas, pero también porque hay necesidad, digamos, de visibilizar esa realidad como parte del horror de Chile para no volverlo a cometer. ¿Usted diría que va a encontrar los votos su sector dentro de la derecha para poder aprobar estos proyectos de ley? Yo creo que no. Y lo conversábamos la otra vez, Mirna. Yo creo que la derecha no está dispuesta, por lo menos en el Parlamento, no está dispuesta a llegar a ningún acuerdo en materia de derechos humanos, a pesar de las declaraciones que hacen respecto de esto. Lo que se señala, hoy día estaba escuchando, digamos, declaraciones del diputado Chalpen diciendo que aquí se había asumido un compromiso con sobrevivientes de tortura para que los antecedentes no fueran públicos. La verdad es que no en todos los casos, o por lo menos yo no conozco casos en donde se haya comprometido, digamos, el secreto para dar el testimonio. Sin embargo, perfectamente pueden haber esos casos. El punto es que hay también muchos otros en que ese compromiso no se hizo y que incluso más dieron el testimonio para que fuera público. Entonces me parece bien que el Estado busque levantar el secreto tanto para avanzar en materia de verdad y justicia, como también para reconocer una realidad que sigue estando bastante invisibilizada en nuestra sociedad.
Diputada, en todo lo que estamos conversando y en este escenario previo al 11 de septiembre, ¿cómo se explica que la Cámara de Diputadas y Diputados, ¿no es cierto?, votara un proyecto de acuerdo que condena los actos irracionales de violencia? Estamos hablando de 74 votos a favor, 43 en contra, obviamente ahí Frente Amplio y Partido Comunista, 14 abstenciones, donde se señala que en el fondo se está condenando la violencia ocurrida en el estallido. O sea, todavía no estamos cerca de una conmemoración del 18 de octubre. A ver, ¿qué pasó ahí? Bueno, lo primero es que estamos en minoría. Lo segundo, creo yo, es que en las últimas semanas he visto un intento de hacer un paralelo entre el estallido social y la reivindicación de la democracia por parte del gobierno de Piñera, supuestamente, y la dictadura, digamos, y su política del terror. Y yo creo que si hubiera estado fraseada de otra manera ese proyecto de resolución, porque efectivamente hubo actos de delincuencia, hubo actos de violencia irracional, pero ese proyecto de resolución se lo atribuye a actores políticos de izquierda que habrían promovido, ¿no es cierto?, la violencia durante el estallido social. ¿No fue así? Eso no es así. Eso no es así. Por lo tanto, digamos, eso también marca por qué votamos en contra. No porque estuviéramos avalando la violencia, sino que por la atribución de responsabilidades a actores políticos de izquierda respecto de los actos violentos y delictivos que se hubieran cometido en el estallido social. Por eso le preguntaba, ¿no es cierto?, cómo evaluaba, ¿no es cierto?, la idea de que de cara a los 50 años, lo que hemos visto en tanto, digamos, en la Cámara de Diputadas y Diputados, tanto esta declaración como aquella leída por la derecha o por Chile Vamos y republicanos respecto de esa declaración de agosto de 1973 que señalaba que el presidente Allende había quebrado la democracia. O sea, eso es lo único que hemos visto hoy día. ¿Esa es la imagen que está mostrando el Parlamento al país? Esa es lamentablemente la imagen que está demostrando el Parlamento, donde se está condensando, digamos, toda la, como decía la expresidenta Bachelet, la toxicidad, digamos, de los discursos políticos en términos, digamos, de atrincheramiento y no de búsqueda. Y yo también tengo medio devaluado el tema de los acuerdos per se, pero la búsqueda de una reflexión en torno a lo que nos dejan estos 50 años no está presente. Y lamentablemente estos actos lo que demuestran es justamente ese retroceso. Y lo que más me preocupa de eso, Nina, es que yo siento hoy día amenazada la democracia. Y amenazada la democracia justamente a partir de el negacionismo respecto del golpe de Estado, el negacionismo, la relativización del tema de las violaciones a los derechos humanos, que en el discurso muchas veces Chile Vamos lo plantea, digamos, como base democrática, pero que en la práctica, vamos a ver, yo dudo que tenga los votos. Recuerda que el año pasado a quien se le quitó todo el presupuesto y hubo que hacer esfuerzos para reponerlo, fueron a todas las instituciones en materia de derechos humanos, al INDH, a la Defensoría de la Niñez, al Museo de la Memoria, a los sitios de memoria. Allí la derecha estaba en contra de eso y hubo que llegar a acuerdos en el Senado. Yo creo que hoy día, y con la virulencia de los discursos a los que estamos asistiendo, eso va a volver a pasar, a pesar de que para las cámaras, ¿no es cierto?, para las declaraciones públicas, estamos todos a favor de la vigencia, digamos, el respeto y garantía de los derechos humanos. Diputada, conversaba ayer con el ex convencional Hernán Larraín Mate, expresidente de Bópoli, que decía que si bien efectivamente uno no puede poner en la misma balanza el golpe de Estado o con el 18 de octubre, haciendo esa diferencia y haciendo ese corte, él decía que en el 18 de octubre una parte de la izquierda quiso derrocar al presidente democráticamente electo Sebastián Piñera. ¿Hay alguna autocrítica que usted haga desde su sector respecto de lo que pasó en esos meses posteriores al 18 de octubre? Sabe que no puedo hacer esa autocrítica, porque la verdad es que además todo lo que se ha producido en torno a entender el 18 de octubre es justamente que era una revuelta. Es decir, lo que había ahí era rabia
frustración, demandas postergadas por décadas que surgieron. Acuérdese que en esas grandes y enormes manifestaciones donde hubo actos de violencia, no había un solo lema. Cada uno iba con su carga, digamos, de las demandas postergadas. Y en ese sentido no hubo, y no creo recordar ninguna declaración de algún partido político que dijera que aquí lo que había que hacer era derrocar y romper la democracia. No creo que es así. De hecho, me parece a mí que no hubo capacidad de los partidos de izquierda en ese entonces de dirigir, orientar, porque no habían dirigentes, había multiplicidades de liderazgo en las calles, digamos, que no respondían a partidos políticos. Entonces, desde ese punto de vista, no puedo hacerme cargo de una crítica en la que los partidos de izquierda no fueron los que fomentaron la violencia. Sí estábamos por las manifestaciones, sí estábamos por dar cuenta, digamos, de la necesidad de cambiar el rumbo de este país, que tenía que, como contracara, un Estado que durante décadas no había dado respuesta a cuestiones sensibles y que hacen a la vida de los chilenos y las chilenas. Respecto de eso no puedo. El único paralelismo que puedo ver entre el estallido y la dictadura es la violación a los derechos humanos. No en la misma escala, por cierto, en el sentido de que está clarísimo que durante la dictadura hubo una política sistemática y generalizada, digamos, de violación a los derechos humanos, y en este caso está en investigación si esa política existió o no existió. Entonces, y en contexto, obviamente, democrático. Diputada, entonces, lo que sí recordaba... No me puedo hacer cargo, Mirna. Claro, pero lo que recordaba Hernán Larraín Mate es que el 19 de octubre, es decir, al día siguiente del comienzo del estallido, el entonces presidente del Partido Comunista, Guillermo Teller, había señalado que Piñera tenía que renunciar. Después hubo varias otras declaraciones que también fueron poco afortunadas. Recuerde cuando, si no me equivoco, por favor, ahí usted me corrige, si la diputada Catalina Pérez la que habla de que hay que quemarlo todo, si es que no se resuelven las demandas. Sí, son declaraciones desafortunadas, o sea, de verdad que no me queda muy claro que alguien estuviera por prender fuego, etcétera. No, yo creo que pueden haber habido, pero la verdad es que el proceso de la revuelta se escapó con mucho a la capacidad organizativa, digamos, que pudieran haber tenido los partidos de izquierda para derrocar un gobierno democrático. Otra cosa es que efectivamente uno pueda pedir, ¿no es cierto?, la renuncia de un presidente. A mí me parece que eso es parte, digamos, de las interpelaciones públicas que uno puede hacer respecto a un presidente. Y claramente, digamos, había un malestar, y todavía lo hay, aunque no se exprese con la misma fuerza de hace años atrás, todavía hay. Ese malestar, digamos, es un malestar, no es la organización del pueblo para derrocar a un régimen democrático que obviamente a muchos de nosotros no nos gustaba y que hubiéramos preferido que fuera distinto, que no hubiera sido ese el gobierno. Pero de ahí a atentar, digamos, contra el quiebre democrático, no. Y por eso es que y además lo hemos visto, si la trayectoria de los partidos de izquierda desde el 90 en adelante, por favor, ha sido incluso esta democracia de baja intensidad, digamos, y apoyar los procesos de profundización democrática, nunca por fuera, ¿no? Pero contando eso sí, y ahí le pongo el otro puntito, porque por Dios que criticaron al compañero Teller cuando dijo que había que rodear la Convención Constitucional, y eso lo único que hablaba era, porque yo también en algún minuto lo dije, de la necesidad de que esa convención tuviera vínculos, ¿no es cierto?, con lo que estaba pasando fuera de la convención. Claro. Después otro fue el resultado y nos pasamos 3 pueblos con esa convención, pero bueno, ese es ya harina de otro costal. Claro, diputada, solo para recordar lo que dijo la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, cuando señaló que lo que faltó acá es que la izquierda condenara abiertamente la violencia ocurrida en esos meses posteriores al estallido. No estoy de acuerdo con Paulina en eso, porque yo creo que lo que hubo es tratar de
entender lo que estaba pasando, se condenó los actos de violencia, o sea, los delitos que se cometían. Lo que yo creo donde hubo sí una diferencia es en cómo íbamos a tratar este tipo de situaciones después, a posteriori, en el sentido de que para muchos solo hubo ahí actos de delincuencia. Yo insisto que en un momento de crisis como ese debió haberse considerado, digamos, que más allá de que habrán algunos que se aprovecharon de esto, los actos de violencia tenían que ver con una crisis aguda que debieron tratarse, por ejemplo, con una ley de amnistía con posterioridad, porque fue un periodo excepcional que requería medidas excepcionales con posterioridad. Bien, lo último, y con esto cerramos, diputada, un comentario nomás al pasar respecto de las palabras de Natalia Pergentili, ahora expresidenta del PPD, cuando dice que, referencia, por supuesto, al caso Democracia Viva, dijo que los integrantes del Frente Amplio involucrados en el caso Convenios eran unos pendejos de mierda que se robaban la plata de las personas vulnerables. Escucha, ¿qué quieres que te diga? O sea, no me gusta ni la forma, ni el tono, ni nada, porque la verdad es que la corrupción no tiene que ver con ser pendejo o no ser pendejo. La corrupción tiene que ver, digamos, con aprovecharse del Estado para un beneficio personal. Y eso debe ser sancionado e investigado en cualquier lado. Meterle este tipo de adjetivos a la política no ayuda. Sí ayuda, digamos, en un clima de polarización, porque la gente se abandera con uno y con otro, pero de una persona responsable, de la cual se dice que es talentosa políticamente, que llegue a esto, a mí me parece que no beneficia tampoco ni a la unidad de la oposición, perdón, del oficialismo, ni a la unidad del oficialismo, ni a la proyección, digamos, democrática que debieran tener las fuerzas democráticas en este país. Ya pues, diputada, le quiero dar las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias, Mirna. Que tenga buen día. Chao, chao. Chao. Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuchi Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuchi.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN. Comprometida con la gratuidad, conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos ya, despedimos nuestro programa de hoy. Recuerden que va a seguir lloviendo en esta jornada. Los dejo con Fran Castillo, juntos y revueltos, y nos reencontramos mañana a las 8 en punto aquí en Alpampan en el mostrador.cl. Que tengan un muy buen día. Copeuchi Inversiones, el sitio